Bueno, amigos, un abrazo fuerte para todos ustedes. Buenas noches para todos el Perú, porque nos están viendo por nuestro canal JN19 y los tableros que hay en provincias, etcétera, etcétera. Nos están viendo por Vez Cable 77, también, por supuesto, por Movistar 56 y 570. La verdad que es una alegría tremenda de estar en vivo y en directo en todos sus hogares. Me siento un integrante más de la familia en las pantallas donde está nuestro programa. Y quiero agradecer, la verdad, las personas que nos llaman por teléfono en Chiclayo. Tengo 3 llamadas de Chiclayo, tengo 2 llamadas de Trujillo y también me han llamado de Huancayo, como también de Ayacucho. ¿Ah? Mi abrazo fuerte para las personas que más adelante lo vamos a dar a conocer. Le hablaba a ti, Lucho. Carlita, ahorita nos está dirigiendo Carlita Rengifo, nuestra productora general. Le pido un aplauso, por favor, para ella. ¿Ah? Está con nosotros ahora. Buena, Carlita. Buena, Carlita. Me va a dirigir el programa y la verdad que es un gusto tremendo, porque mi productor, Rolando Silva, me dijo: Lucho, estoy en Cancún, ahí te estoy viendo y va el abrazo fuerte para ti, ¿no? ¿Está bien? Le dije, ¿qué cosa? De que eso de Messi era un momento nada más de la reacción que tuvo, que ya nunca más va a vestir la camiseta de su patria, de su país. Y yo te dije a ti, Lucho, y también le dije a Rolando, esto lo hace solamente para las pantallas, y no estoy de acuerdo con la actitud, porque tú puedes renunciar a un equipo, pero no a una selección. A la selección se le quiere porque es tu patria, ahí donde naciste, es tu tierra, y por lo tanto hay que defenderla con mucho ahínco y con mucha vergüenza deportiva, como Messi es futbolista. Ha vuelto, hizo un gol y le dio el triunfo a la selección argentina. ¿Es así o no? Lo de Paolo Guerrero, donde había declarado que para mí es un poquito difícil jugar en altura, a 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar, etcétera, etcétera. Hermano, si yo soy deportista, soy futbolista, te lo juro que nunca diría esas cosas. Porque está el Perú, me saco la mugre por el Perú, la lucho, sufro con mi roja y blanca, pero no en esos términos. Más bien él, como un futbolista internacional, tiene un nombre ganado, etcétera, etcétera, debe de tener mucho tino para poder expresarse de esa manera. Yo creo que Paolo Guerrero fue sincero, Lucho. Jugar en altura, por ejemplo, este chico Aquino le dio un golpe al boliviano, cayó en el suelo, sí. Un pequeño golpe, y comenzó a convulsionar. Y al llegar al hospital también convulsionó. Es distinto jugar en altura. No, lógicamente, si yo sé que yo no puedo, o sea, digo, ¿saben qué? No puedo. O sea, quiero que ingrese otro que sí puede hacer mejor las cosas, que puede correr no 45, sino 90 minutos de juego. Mira, en parte estoy de acuerdo contigo, pero cuando se trata de una selección, mi hermano, aquí no hay que, me hace mal la altura, yo no juego nada, me rompo yo por mi roja y blanca y punto. Para él como capitán debe dejar huella, una muestra de cariño, de esforzarse por competir en una contienda sudamericana y desgraciadamente, o mundial, desgraciadamente para mí se cayó. Y la verdad es que yo no acepto esas cosas, como te dije a ti, lo de Messi, de que había renunciado a su país, está loco. Yo creo que fui el único en el mundo entero que yo no estaba de acuerdo. Y las pantallas, esto que por aquí, que por allá, era solamente para Messi. Bueno, mi productora Carlito, a mí, Lucho, ya no hable de fútbol, ya. Ya, acaba. Ok, ahora vayamos a nuestro símbolo, como se dice deportivamente. Vayamos a lo nuestro. Tengo 3, 4, 5 invitados de Polendas y un invitado especial, que es nuestro gran amigo Lucho. Juan Rodríguez es un empresario del distrito de Independencia. Claro que sí. Nació en mi programa, 5 añitos, sin exagerar. Venía con su mamá.
Y me da un gusto tremendo que después de muchísimos años me dice, ya no te acuerdas de mí. ¿Cómo no me voy a acordar de ti cuando yo te presentaba? ¡Que pase, Andreita! O una canción de su autoría. Cuestión de tiempo, es lo que me digo yo. Cuestión de tiempo, claramente es lo que oyes. Cuestión de tiempo, no es lo que necesitas, dice mi mente junto con mi corazón. Cuestión de tiempo, termina siendo una excusa hoy. Y es que la vida corre tan deprisa y a veces no te deja ver que tu alma se contamina y la gente no lo entiende, no. Ganas no me faltan de descubrir hoy quién soy. Sé que bajo la mirada cuando se habla de amor, en experiencia prolongada hasta el día de hoy. Si es que soy o no soy para esta situación. Me dicen que respire, me dicen que me calme, mientras restrego mis dos manos en mi pantalón. Que me ayude y me escucha a calmar esta sensación. Y es que la vida corre tan deprisa y a veces no te deja ver que tu alma se contamina y la gente no lo entiende, no. Ganas no me faltan de descubrir hoy quién soy. Sé que bajo la mirada cuando se habla de amor, y la experiencia prolongada hasta el día de hoy. Si es que soy o no soy, ganas no me faltan de descubrir hoy que soy. Sé que bajo la mirada cuando se habla de amor, experiencia prolongada hasta el día de hoy. Si es que soy o no soy. Ahora acompáñenme con las palmas. Descubrir hoy quién soy. Sé que bajo la mirada cuando se habla de amor, y una experiencia prolongada hasta el día de hoy. Si es que soy o no soy, ganas no me faltan de descubrir hoy quién soy. Sé que bajo la mirada cuando se habla de amor, y una experiencia prolongada hasta el día de hoy. Si es que soy o no soy, ganas no me faltan de descubrir hoy quién soy. Sé que bajo la mirada cuando no sé dónde estoy, una experiencia prolongada hasta el día de hoy. Si es que soy o no soy. ¡Qué buena! ¡Caramba! ¡Qué alegría! Mi Andreita Robles, qué gusto que estés en el programa. Muchas gracias, Para sí, Lucho. tu mami Karim va mi saludo cordial. Un saludo para mi mamita que no ha podido venir hoy día. Claro. Pero bueno, acá está Cuestión de Tiempo, es mi primer tema compuesto, que lo compuse en el año 2014. ¿Y cómo así, Cuéntame. La verdad, me acuerdo yo antes Pero, venía ¿en aquí. qué año estás? Yo ya estoy en sexto ciclo de la universidad. Mi amor, De verdad. ¿qué programa estás? ¿Qué programa estás? ¿Cómo? ¿En qué programa? En Lucho y sus estrellas. No, ¿en qué programa estás de tu estudio? Está bien, estás en Ah, Lucho y Estrellas. sí, en Marketing Global y Administración Comercial de la Ricardo Palma.
Mi amor. ¿Recuerdas a los cuántos años tenías? Claro, de 5 hasta los 10 años venía por aquí para cantar temas de diferentes artistas. Sí. Y el tío Lucho me invitaba seguido y ahora estoy viniendo con un tema propio. La verdad estoy muy agradecida. ¿Y cómo así te has inspirado con este tema? La verdad yo compongo desde los 8 años, justo en el tiempo en el que solía venir Ya. para cantar, y de pronto se me dio la oportunidad de grabar una canción propia y tomé esa oportunidad, escribí la canción, hice algunos arreglos y la verdad es la mejor experiencia hasta ahora que he vivido, ¿no? Y ahora estoy a punto de sacar otros temas. Caramba, vaya, ¿ha visto? Qué gusto, mi amor. Es Gracias, un gusto tremendo, mi vida. Sí. Ok, te deseo muchos éxitos en tus estudios. Te has empecinado en tener una profesión más adelante. Claro que sí. Comparte con lo del canto porque te nace desde pequeña. Claro. Tu mamita no canta, ¿no? No, mi mamita ¿Ah? no, ¿Ah? pero me apoya bastante ahorita. Ah, eso sí, lógico. Todos los proyectos en los que estoy. Lógico, porque venías acá con ella, ¿no? Claro, Te hace gustó muchos tremendo. años, la verdad sí. ¿Algo más quiere destacar en el programa que para mí es una alegría tremenda de verte? mi Gracias, amor? tío Lucho, de verdad. Perdóname que te... Te he extrañado bastante porque han sido varios años, la verdad. La verdad que no me acordaba de ti. Sí, es Ya, que pues. la cara cambia, la voz también cambia, entonces Ya. ya es otro tema, ¿no? Ya. Y justo como estoy a punto de lanzar otros 3 temas junto a Arion Music Group, estoy Ya. muy agradecida también porque están promoviendo mi carrera musical y de aquí caramba. más adelante van a haber muchas más cosas en adelante y quisiera que también las presenciaras. Lógico. No, esta es tu casa, te vienes. Imagínate, has venido de 5 años. Mi amor, te agradezco mucho tu presencia. A ti, tío Lucho, ¿Ok? gracias. Te deseo mucha suerte. ¿Ya? Chao, mi vida. Saluda a tu mami, ¿ah? ¿Ya? que sí. Ok. No hay el aplauso para Gracias. ella, por favor. ¿Ah? Qué gusto, toda una pequeñita. ¿Cómo es, no? Ya está en la universidad ya. Ok. Señoras y señores, viene a nuestro programa una dama. Y la verdad que nos va a hacer recordar con este tema muchas cositas. Sentimental, lo pone a uno melódico, lo pone a uno tan triste, etcétera, etcétera. ¡Que pase Rocío Dúrcal! Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que yo estoy convencida de que tú no puedes, aunque intentes olvidarme. Siempre volverás una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás, aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor. Pero te extraño, también te extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme.
siempre volverás una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás, aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor. Pero te extraño, como te extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. ¡Qué buena, caramba! ¿Qué tal entrega? Qué gusto Muchísimas que estés gracias. en el programa. Muchísimas ¿Ah? gracias, Lucho. Muchas gracias por esta invitación. No, Encantada. lógico. Mándale un saludo a Rafaelito que está en los Estados Unidos, a Waltercito. Hola, Walter. Que te vaya muy bien por ahí, por Estados Unidos. Claro, nos está viendo. Gracias a Walter te conozco. Y la verdad es que es un gran amigo, el gran Rafael peruano, y que actualmente está triunfando en los Estados Unidos. Digo esta palabra triunfando porque se presenta jueves, viernes, sábados y domingos en centros musicales allá en Estados Unidos. Y la verdad que me da un gusto tremendo porque dice que se va a San Francisco, se va a un lado, se va a otro lado y una acogida tremenda tiene. Es un gran amigo. Sí, sí. ¿Y tú? ¿Dónde estás presentándote? Estoy en distintos sitios, en los casinos. Sí. Estoy en los casinos, en piano bar, en distintos Bien. locales. Qué gusto. Cantas Ahí bien, estamos. cantas bien. Qué gusto, la Pronto verdad. voy a estar en Lo un café. interpretas muy bien. Muchas gracias, pues. Interpreta muy Aquí bien. tienen a Rocío Dúrcal peruana para cualquier evento, cualquier momento. Bien. Y bueno, y ahora sentida realmente por el fallecimiento de Juan Gabriel. Claro. Me ha chocado bastante y con más ganas todavía para interpretar sus temas tan lindos y maravillosos. Ok, te agradezco, mi amor. Muchas gracias. Ok. Gracias. Chao, gracias. ¿No hay el aplauso para ella, por favor? ¿Ah? Muchas gracias, la Rocío. Bueno, y ahora, señoras y señores, llegó el momento de destacar cualidades, en el momento de destacar a la gente sencilla, humilde, provinciana y que se augura con el esfuerzo algo más adelante ser empresario, alcaldes distritales o regionales, etcétera, etcétera. Lucho, en la secuencia de Vecinos al Día viene Juan Rodríguez Rodríguez. que pase Juancito, por favor. ¿Ah? Gracias, Ahí Juancito. está mi Juan. Lucho, empezamos a premiar a los mejores y líderes del año 2016. Claro que sí, Juan, ¿qué tal? Es un gusto tremendo que estés en el programa. A ti, Luchito, muchas gracias por la invitación. Cuéntame, Juan Rodríguez, ¿dónde nació? Bueno, yo nací en el departamento de Ancash, caserío Tambo, Río Negro. De pequeño, ¿qué hacías tú en la vida? Aparte que estudiabas, por supuesto. Lógicamente, mi niñez lo pasé trabajando y a la vez estudiando también. ¿A los cuántos años ya comenzaste a trabajar? Yo empecé a trabajar a la edad de los 7 añitos Ya. vendiendo caramelos. ¡Ah, Lucho, carambas! La historia de Juan es un joven provinciano de familia muy humilde ancachina. Trabajó como vendedor de caramelos en las calles
hoy es un destacado empresario de la zona industrial del Distrito de Independencia, gerente general de Comunicaciones Rodríguez Impolsac. También fue precandidato a regidor 2014 y hoy es precandidato a la alcaldía de Independencia del año 2018. Ahí tenemos alguna foto, Juan. Claro que sí. Juancito, ¿y cómo así piensas llegar al sillón de la alcaldía de Independencia? Bueno, yo pienso llegar trabajando arduamente con mis vecinos en mi distrito, y qué mejor que ellos me acompañen en este trabajo que yo tengo de querer llegar al sillón municipal. Lucho, tengo una pregunta para Juan. El actual gobierno se comprometió a mejorar el presupuesto de los gobiernos locales y municipales. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, mi opinión, es muy importante que ese dinero económico que llegue a las municipalidades, pero a la vez también deberían de ser fiscalizados. Claro. Y en cuanto al comercio informal, sabemos que Independencia es un distrito de mucho comercio informal. Si es que llegas a la alcaldía, ¿qué vas a hacer por el comercio informal? Bueno, el comercio informal ha venido incrementando estos últimos años por la incapacidad de nuestras autoridades de turno. Yo me dedico a trabajar de la mano con ellos, brindándoles capacitaciones, charlas, para que ellos puedan trabajar, formalizarse y así trabajar como debería de ser. El tema de seguridad ciudadana que nos afecta a nivel de Lima metropolitana, ¿qué nos puede decir al respecto? En temas de seguridad ciudadana, yo me comprometo a erradicarlos, pero ¿cómo lo puedo erradicar? Trabajando con los jóvenes, dándoles oportunidades, fomentar el deporte, la educación. Yo, de llegar a ser alcalde, en mi distrito construiré el Instituto Tecnológico para la preparación de los jóvenes, brindándoles capacitaciones a cada uno de ellos. Juan, la secuencia Vecino al Día, Lucho, tiene el premio al liderazgo empresarial, político y vecinal año 2016. Lucho, en estos momentos tú le vas a hacer entrega de un diploma de honor. Por supuesto que sí, porque se lo merecen. Ya dijo de que muy niño estudiaba y trabajaba y vendía caramelos. Él se siente orgulloso de decirlo. ¿Por qué? Porque ahora es un gran empresario. Ahora piensa de estar en el sillón municipal en el distrito de Independencia. Las personas que nos están viendo de Independencia, recuerden ustedes a Juan Rodríguez, a este rostro que verdaderamente quiere poner su granito de arena. En lo que ha dicho, solo le quiero agregar algo y creo que vamos a coincidir. Solucionar el problema de las pistas, de las veredas, el agua y no sé qué más, y poner un control para evitar algo de la delincuencia allá en el distrito, Juan. Ya la opinión, ya lo dijo, ¿no? El tema de seguridad ciudadana, tú has agregado el tema de pistas, de veredas, que también es un tema que también lo hacen los municipios. Por supuesto que sí. Juancito, te lo mereces. Con mucho cariño en este programa de Vecino al Día. Esta secuencia, ¿no? En esta secuencia te entregamos este diploma. Esta diploma porque te lo mereces. Muchas gracias. A un gran empresario, muchas gracias, Luchito, y muchas gracias a su producción. Ha batallado con fuerza. Te lo entrego con mucho cariño. Muestra el diploma, Juancito, por su capacidad empresarial, política, en ayuda al prójimo, que contribuye al desarrollo de nuestro país. Juan Rodríguez. Gracias, Juan. Ok, Juancito, te agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí te apoyo, yo te apoyo. Yo sé que vas a llegar. Con tu esfuerzo y tu empeño vas a llegar. Gracias, mi Juan. Muchas gracias. Ok, me voy a un corte comercial y luego retornamos. Agustín Cisneros, gerente de Doña Julia, una señora tradición, invita a su distinguida clientela nacional e internacional a saborear los deliciosos anticuchos.
El Perú, primer destino turístico gastronómico del mundo, y Doña Julia en Mistura del Anticucho. Tenemos anticucho de cuy, anticucho de lomo, anticucho de pollo, anticucho de res y anticucho de corazón. Los mejores anticuchos de Perú están en Doña Julia. Hoy en Mistura del Anticucho, en nuestros dos locales, Alfredo Mendoza 3983, Los Olivos, al costado de la Volvo, y en el tradicional local de Girón, Huiracocha 1300, Jesús María. Anticuchería Doña Julia en Mistura del Anticucho. Les ofrece lo mejor para todos los turistas nacionales e internacionales a degustar de estos potajes que son la maravilla gastronómica del Perú. Juntos en Doña Julia, la mejor anticuchería para deleitarse. Bueno, qué gusto que nos estén viendo. Atención en Chiclayo, mi abrazo y mi saludo cordial para la gente chiclayana. Atención, me llaman por teléfono desde Chiclayo y me dice la familia Pérez Paz, un saludo para la señora Nancy de García. Para ti, Nani, con mucho gusto, mira, la familia nos llama para darte este saludo cordial porque el día viernes cumpliste un año más de Lucho, vida. para Nancy un saludo especial, mucho cariño, de mi parte mucho amor, de parte de Antonelita, de Nancy, de toda la familia García Pérez, García Villacorta, Villanueva García, y en Chiclayo de los Pérez Paz. Claro que sí, ya sabes, de la mami Genito, de Johanse, de Carito, de Pierito, en fin, de toda la familia, te deseamos que la sigas pasando bien y sigue tú para adelante, como buena dama que eres, ¿ok? Y de parte de aunque no haya llamado, de parte de la emperatriz también. De parte del doctor Manuel Francisco García Villacorta, debe estar por Cancún. Bueno, y ahora, señoras y señores, una princesa en mi programa, desde muy pequeña también nació una estrella. Ella se llama Tiffany. No sé si el mundo es gente siempre, pero yo lo veo diferente. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, no sé si brillan las estrellas, pero yo me encuentro entre tinieblas. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás, no tengo nada, no me queda más que mi dolor. Por eso envidio al mar que tiene agua y al amanecer que tiene sal. Nada soy sin Laura, solo estoy sin su amor. Nada soy sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura. Sin Laura, sin su amor. Muchas gracias. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Ahí está mi engreída de toda la vida. Imagínate también, pequeñita, pero ahora toda una señorita, que me da un gusto tremendo. Le tengo una sorpresa a Tiffany, que te voy a pedir un favorcito, que no te vayas, porque me están llamando por teléfono. Quieren escuchar
otra canción tuya. ¿Me aceptas? Claro, claro. Ok. Amor eterno. Después. Con mucho cariño, porque ya que ahora se nos... Claro, después. Ya, Ok, ok. No, mi amor. Ya te volvemos, espero. ¿ah? Ya, ok. Y ahora, señoras y señores, por primera vez viene al programa. Ustedes lo van a escuchar, lo van